Galguería Jurídica, presentado por Catalina Rodríguez, Samuel Colmenares, Mariana Pedraza, Amy Zárate, Luisa Sopó, Juan Guzmán, Juan Castellanos y quien les está hablando, Dana Cuyes, de la Universidad Militar Nueva Granada, en la Facultad de Derecho en Tecnología en Investigación Judicial y Criminalística, de la asignatura Introducción al Derecho, por la docente Claudia Patricia Salcedo Patarrocho. En el primer video nos habla de un objetivo, y este es presentar con claridad los diferentes temas que se van a realizar durante el semestre y tener un buen manejo de los conceptos claves que van a desencadenar más temas enlazados a este. De igual manera, despertar el interés en nosotros los estudiantes, asimismo enriquecer nuestros conocimientos y ver el impacto que causa en nuestro entorno. Para esto, nos hacen una introducción al derecho romano. Vamos a tener diferentes metodologías, como lo es primeramente el aporte a la filosofía del derecho y teoría jurídica con dimensiones sociológicas, nomológicas, axiológicas, por un alcance material, espacial, temporal y personal. A esto se le suma una conexidad y complementariedad del derecho público y privado. Hay que resaltar que el derecho no puede estar solo, por eso que también tiene una periodización histórica y cronológica, que es la organización del tiempo y el espacio de cada personaje que dejó un buen legado histórico con una línea de tiempo. Estructura del derecho romano. Es importante dar relevancia a que el derecho no debe separarse del contexto histórico en una línea de tiempo teniendo en cuenta Génesis, periodo arcaico, periodo preclásico, periodo clásico y periodo postclásico. Con el viaje por la historia romana a través de la periodización podemos sumergirnos en su estructura estatal, conocer su población, territorio, gobierno y así caminar por la evolución del derecho romano para desarrollar de manera concreta las instituciones jurídicas, régimen de personas, régimen de bienes, régimen de obligaciones, régimen de contratos, régimen de sucesiones. Esta estructura de estudio al derecho romano nos ayudará de manera más sencilla y concreta a encaminarnos en la historia del derecho romano y comprender mejor las instituciones jurídicas. Ahora hablaremos de los aportes de la filosofía al derecho. En la antigua Grecia, el naturalismo filosófico, derivado de la filosofía naturalista de la física, dio paso al internacionalismo clásico con las escuelas socráticas, las teorías sobre la justicia de Sócrates, Platón y Aristóteles, así como el estoicismo y epicureísmo, influenciando luego en Roma con el pensamiento jurídico y los grandes jurisprudentes, tales como Galo, Paulo y Papiniano, mientras los griegos no lograron la unidad. Roma, ubicada estratégicamente en el Mediterráneo, sí lo consiguió, marcando el fin de los reinos helenísticos ante el avance romano conquistador. Después de ver los aportes de la filosofía al derecho, seguiremos con la importancia del derecho romano. El derecho romano y su historia han tenido un gran impacto a través de los años y aún en la actualidad, especialmente en el ámbito académico. Las instituciones jurídicas de Roma y su historia en la actualidad tienen utilidad. La podemos evidenciar en Colombia en nuestro Código Civil. En Roma, las instituciones jurídicas y las leyes se mantuvieron en constante evolución, trayendo con ellas el sentido a la necesidad social de cada época y también regímenes como el régimen de personas, bienes, obligaciones, contratos y sucesiones. La historia del derecho romano se divide en tres partes. La primera es la vivencia del derecho, prosigue la supervivencia de este mismo y termina en la pervivencia. Este último es uno de los más importantes, ya que aún sigue en vigencia hasta el día de hoy. Ahora voy a hablar de la interrelación entre este y el Código Civil, que tiene en cuenta las instituciones jurídicas romanas presentes a lo largo de sus 4 libros. El régimen de las personas está en el libro primero entre estos artículos, teniendo la definición de estos términos. El régimen de las cosas se encuentra en el segundo libro entre estos artículos. Aquí encontramos las cosas corporales e incorporales con su clasificación, la definición de derecho personal y real, donde presenta la propiedad, el dominio, las formas de conseguirlo y estos términos.
Otro régimen es el de las sucesiones que está en el libro tercero entre estos artículos, que nos muestra los tipos de sucesiones como la sucesión con testamento, sin testamento, a título universal y a título singular. Finalmente tenemos el régimen de las obligaciones y contratos que se encuentran en el libro cuarto desde este artículo. En este se tienen los efectos de las obligaciones, su extinción y sus tipos, la validez y elementos de los contratos e igualmente sus tipos. Ahora seguimos con la definición de derecho romano. Continuando con la definición del derecho romano, el cual se constituye con la comprensión de diferentes nociones fundamentales con sus fuentes, recopilando conocimiento jurídico romano. Como diría el profesor Hernán Valencia Restrepo, el derecho romano fue y es el mayor legado cultural a la humanidad por parte del Imperio Romano. El derecho romano evolucionó junto a dos de sus mayores crisis, como la fue la crisis de desarrollo y la crisis de decadencia. Para poder seguir hablando de la evolución del derecho romano, tendremos que hablar de la periodización del derecho romano, el cual fue cambiando según los acontecimientos de la época, como lo fue en la monarquía, el imperio y la república, donde la sociedad manejaba algunas situaciones bajo los criterios sociales, religiosos, políticos, jurídicos, entre otros. También durante esas épocas se creó el derecho público y el derecho privado. Teniendo en cuenta la historia del derecho romano, donde nos hablan sobre derecho público y derecho privado, vamos a hablar sobre la conexidad y la complementariedad entre estos dos. Para empezar, hay que tener en cuenta que el derecho público se rige bajo una estructura estatal y el derecho privado bajo instituciones jurídicas, y que la conexidad y la complementariedad entre estos dos aporta a la integridad del mundo jurídico. Anteriormente, el derecho público se conocía como derecho objetivo y básicamente es el que rige un orden a la sociedad, mientras que el derecho privado se conocía como derecho subjetivo y es el que le da a las personas un derecho objetivo, como puede ser el derecho al voto. De allí nace el derecho procedimental, que es el que crea una herramienta jurídica para integrar el derecho público y el derecho privado y así pasar a la practicidad de ambos. El derecho público en Colombia se rige bajo la Constitución Política de 1991 y el derecho privado bajo el Código Civil y el Código de Comercio, generando así esta conexidad y complementariedad que se necesita para lograr la integridad entre ambos y en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los dos derechos. Programa Derecho Romano. Se acompaña de varios periodos de los cuales fueron el arcaico, el preclásico, el clásico y el posclásico. En el arcaico se basaba en una monarquía, en el preclásico una república nacional y el acuerdo de Patricio Plebeyo y una democracia. En el clásico su primer príncipe Octaviano y una república universal. Periodo posclásico, imperio totalmente absolutista y dominado por el absolutismo, de lo cual era grande su territorio, y Justiniano fue su último emperador. Y pues como se basaban en esto, se basaban en monarquías, revoluciones, imperio absolutista y Justiniano. De lo cual damos paso a la siguiente diapositiva, que es la evolución del derecho. Una estructura estatal integrada por elementos que los cuales eran población, territorio y gobierno. Un alcance social y espacial y un elemento objetivo jurídico que otorga soberanía para crear derecho. Y cabe recargar que cada uno de los elementos constitutivos del gobierno dependen de cada uno de los periodos. Por eso el arcaico se basa en una monarquía, el preclásico en una democracia, en el clásico principado y en el posclásico un imperio absolutista. De lo cual la gran jurisprudencia que organiza el derecho a través de la ramificación, el derecho público y privado. De lo cual damos paso a la dimensión normológica, que también se basa en el derecho público y privado, y con eso damos paso al derecho procedimental. Gracias.